Cuando el investigador de mercados plantea un proyecto de investigación para recolectar información que ayude a la toma de decisiones no rutinarias, entre otras cosas, además de elegir el tipo de investigación, el método de recolección de datos y la técnica de recolección de datos, debe seleccionar el instrumento que mejor se adecue a la búsqueda de esa información. Y si bien existe un gran abanico de instrumentos posibles, hoy nos vamos a detener en estos tres que se presentan, que son el cuestionario, la guía de pautas y la planilla de registro para el caso de las observaciones, porque son estos tres instrumentos los que necesitan especial atención del investigador, ya que depende de él su conformación, su estructura, su diseño. No son estandarizados y van a estar vinculados estrictamente con los objetivos de estudio. Si nos referimos al cuestionario, el cuestionario es un instrumento de recolección de datos que se adecua a las técnicas de encuesta, ya sea personal, telefónica, por correo, etcétera, que están dentro del método de comunicación. Entonces, cada vez que utilicemos ese método con alguna de las técnicas de encuesta, el instrumento que va a capturar la información, ¿sí?, va a ser el cuestionario. El instrumento es en donde queda registrado o lo que ayuda a relevar esos datos. Y necesita el cuestionario de cierta formalidad. Entonces vamos a ver que este cuestionario, para poder abordarlo, necesitamos determinar y prestar atención primero a las partes que tiene este cuestionario o las áreas en las que se divide. Y para ello debemos considerar los datos de identificación, la solicitud de cooperación, las instrucciones, la información solicitada o contenido y los datos de clasificación. Yendo a un caso de análisis, vamos a poder ilustrar cada una de estas partes del cuestionario. En este caso, la situación de análisis es un centro de estética cuyo propósito de investigación es conocer la satisfacción de los clientes que hayan realizado algún tratamiento de estética en los últimos 6 meses. Considerando este punto de partida y entendiendo que la información que se quiere recoger es a través de una investigación de monitoreo de desempeño, en donde la información acerca de la opinión la vamos a recolectar a través del método de comunicación y dentro de ese método elegiremos una encuesta, el cuestionario en este caso se adecua perfectamente como instrumento. Entonces vemos aquí que uno de los puntos, una de las partes del cuestionario era datos de identificación. En esta parte se coloca el nombre del encuestador o el nombre del encuestado, si es posible identificarlo. Si fuera una encuesta anónima, no se coloca el nombre del encuestado. El teléfono, si es, por ejemplo, una encuesta telefónica para asegurarnos de que sea correctamente la persona que estamos contactando. ¿Sí? Y por otro lado, la fecha en que realizó su último tratamiento. ¿Por qué? Porque ahí decíamos que hayan realizado su tratamiento en los últimos 6 meses. Entonces, con esta última categoría descartaremos a aquellos clientes que realizaron su tratamiento después de los 6 meses. Entonces, los datos de identificación desde el punto de vista conceptual son aquellos datos necesarios registrar para acordar e identificar justamente que estamos dando con el elemento de estudio deseado. Es decir, que estamos contactando y encuestando a la persona que tenemos que encuestar de acuerdo a una cierta característica, a un perfil o a cierta información. Una vez que el encuestado y encuestador se han identificado, pasamos a la segunda parte del cuestionario. Aquí tenemos la solicitud de cooperación, que es justamente una introducción en la que el encuestador se presenta, informa sobre los objetivos del estudio y revela también para quién está trabajando y cuánto va a demorar la recolección de datos. En este caso lo podemos plantear brevemente diciendo buenos días, buenas tardes, mi nombre es
Y como en nuestro centro de estética lo más importante son nuestros pacientes, lo invitamos a responder esta breve encuesta para conocer su nivel de satisfacción respecto a nuestros servicios y así implementar las acciones de mejoras que sean necesarias. La duración de la encuesta será de 10 minutos y la información que usted brinde es confidencial. Bueno, claramente aquí se presenta una solicitud de cooperación, que si la persona no adhiere a ella, no podremos pasar a la siguiente etapa. La siguiente parte dentro del cuestionario, que en realidad está dentro de todo el grueso del cuestionario, son las instrucciones, ¿sí? Podemos incluir instrucciones tanto en los datos de identificación como en las preguntas o contenido, como en los datos de clasificación. En este caso vemos una instrucción donde dice, si el encuestado realizó su tratamiento hace más de 6 meses, entonces no continuar con la encuesta. Las instrucciones son de alguna manera indicadores que nos ayudan a discernir cuándo estamos frente a un encuestado potable y cuándo no, o cómo debe resolver y proceder tanto el encuestado como el encuestador, dependiendo si es asistido o no por una persona, para ir respondiendo cada una de las preguntas con las que se enfrente en el cuestionario. En este caso, tenemos aquí otra de las partes del cuestionario que tiene que ver con la información solicitada o contenido. Y también está acompañado de las instrucciones, porque como decíamos recién, son guías que colaboran con una correcta recolección de datos para que no quede lugar a dudas. En este caso, por ejemplo, en la primera pregunta dice, según su opinión, evalúe del 1 al 10 los siguientes aspectos relacionados a la atención recibida por nuestros profesionales médicos. Y la instrucción es colocar la puntuación al lado de cada variable analizada. Eso no es menor cuando alguien se enfrenta al instrumento. Un instrumento puede causar estrés tanto al encuestado como al encuestador cuando no entiende cómo debe resolver cada una de las preguntas. Lo mismo pasa en la segunda pregunta. Volvemos a solicitar la opinión, ¿sí? Y se le pide como instrucción que coloque la puntuación al lado de cada variable. Hay otras instrucciones un poco más complejas que podrían ser, por ejemplo, mostrar la imagen 1, por ejemplo, armar una pregunta y no mostrarle las opciones de respuesta al encuestado, colocar una cruz en lugar de una puntuación. Es decir, va a depender de la estructura que tenga cada pregunta y de la forma en que solicitamos que responda ese encuestado a esa solicitud de información. Por último, la última etapa, la última parte, digamos, del cuestionario tiene que ver con los datos de clasificación. Repasando, teníamos los datos de identificación que nos ayudan a justamente identificar quién realiza la encuesta y a quién se le realiza, siempre y cuando se puedan plasmar esos datos. A veces no tenemos los datos personales como el nombre o el teléfono del individuo, pero sí el dato que nos permite identificar a la persona como dato potable. Después teníamos la solicitud de cooperación, que era para justamente crear confianza y animar al encuestado a que responda la encuesta brindándonos información. Después teníamos la información solicitada acompañada de las instrucciones y al finalizar el cuestionario tenemos los datos de clasificación, que en este caso, por ejemplo, pueden hacer lugar al tratamiento recibido, al sexo y a la edad del encuestado. ¿Qué pasa con estos datos? No los ponemos como datos de identificación porque en este caso para mí no es una variable a identificar que solamente evaluemos la opinión de aquellas personas que han recibido un tratamiento corporal. Si hubiera sido esa la variable de quiebre para indicar si la persona a encuestar cumple o no con los requisitos, en lugar de estar dentro de esta clasificación como datos de clasificación, estaría como datos de identificación. Pero el único dato de identificación que queríamos era que la persona hubiera realizado el tratamiento en los últimos 6 meses. Por eso ese fue el único dato de identificación. Y acá estos datos nos van a ayudar a clasificar más finamente la información que recojamos posteriormente. Es decir, si estos datos no estuvieran, no van a afectar al relevamiento de datos comunes y totales de estudio porque estaríamos resolviendo cada una de las incógnitas de relevamiento y atendiendo cada uno de los objetivos y necesidades de estudio.
pero al incorporarlos al final del cuestionario nos aportan un plus de información acerca de el perfil de estos individuos y nos permite detallar y clasificar bastante mejor después las respuestas que se analicen durante su procesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, podremos discriminar la información de lo que dijeron las mujeres que recibieron un tratamiento corporal y que tengan entre 30 y 41 años respecto de la pregunta 1. De esa manera el análisis se vuelve mucho más específico y más especializado. Lo que sí vuelvo a recalcar que el dato puede estar o en datos de identificación o en datos de clasificación. No puede estar en ambos puntos dentro del mismo cuestionario. Es decir, no tiene ningún sentido volver a preguntar al final del cuestionario cuándo fue la última vez que recibió un tratamiento, porque ya lo pregunté al inicio. Tampoco tiene sentido preguntar al inicio el tipo de tratamiento recibido si no es una variable de identificación. Por eso la coloco al final del cuestionario. Pero hasta ahora hemos visto solamente las partes que tiene que tener un cuestionario. Pero el cuestionario, como es un instrumento complejo en su concepción y no hay una receta mágica para realizarlo de manera efectiva, eficiente y sin errores, necesita de una serie de pautas o pasos para asegurarnos de que sea lo más eficiente posible y que minimice los errores en la recolección de datos. Recordemos que aquí estamos trabajando con la comunicación y que algunas desventajas de la comunicación tenían que ver con la mentira, la renuencia para responder, que tiene que ver con la voluntad de la persona. Entonces, siguiendo algunas pautas, vamos a estar realizando un instrumento, diseñando un cuestionario bastante más eficiente que si no siguiéramos estos puntos. Vamos a verlos. Lo primero que hay que hacer para diseñar un cuestionario es especificar la información solicitada. Entonces, antes de ponerme a hacer preguntas, lo primero que tengo que ir es a revisar los objetivos y las necesidades de información que tengo que generar a partir de este instrumento, porque habrá contenidos que podré abordar a través de este instrumento y habrá otros que tendré que abordar a través de otro instrumento. Entonces, tendré que ver cuál de esa información es pertinente para esta situación. Luego, especificar el tipo de encuesta. Recordemos que no todas las encuestas se adaptan a todos los tipos de información. Si la encuesta es telefónica, seguramente mi estructura de preguntas y respuestas va a ser distinta a que si fuera personal y que necesite de algún apoyo visual o auditivo. Entonces, necesitamos primero especificar la información, luego la forma en que va a ser administrado este cuestionario con el tipo de encuesta que vamos a aplicar. También hay que determinar o definir el contenido de estas preguntas. Este contenido está vinculado con el punto 1, pero aquí hace referencia específicamente al hecho de analizar si la información que vamos a recoger no atenta contra lo que decíamos antes, contra la mentira, la respuesta socialmente aceptada, la no respuesta. Entonces tenemos que ver si cada uno de los contenidos que queremos abordar, la persona está capacitada para poder brindarnos esa información, ¿sí? Si tiene esa habilidad para brindarnos esa información y si va a tener la voluntad para respondernos. Puede ser que una persona tenga voluntad para responder, pero no tenga capacidad de respuesta. Por ejemplo, un niño que está en primer grado no tiene capacidad para responder una pregunta sobre geografía de un alumno de sexto grado. ¿Por qué? Porque no ha recibido la educación todavía. Por más que tenga la voluntad, no tiene la capacidad. Seguramente una persona que entró a trabajar en una empresa recuerde su primer día de trabajo, pero no recuerde el día del mes 4. ¿Por qué? Por la importancia de la información o del recuerdo en sí de un momento y del otro. Entonces, hay que tratar de evitar que la persona recurra a contenidos de memoria que no sean relevantes, ¿sí? Y por otro lado, la sensibilidad del contenido que se va a abordar. Si es un tema sensible, tendré que elaborar preguntas de maneras indirectas o trabajar con otros instrumentos, y si no lo es, bueno, mejor todavía porque es más sencilla la elaboración de las preguntas.
Otra de las cosas que hay que, de otro de los pasos que hay que cumplir para diseñar es determinar la estructura de las preguntas. La estructura de las preguntas, que en realidad se refiere a la estructura de pregunta y la respuesta, tiene que ver con el formato de respuesta, ¿no es cierto? Aquí tenemos preguntas de respuesta abierta, en donde el entrevistado o el encuestado se expresa de manera libre y arbitraria todo lo que quiera. Después tenemos preguntas de múltiple opción y preguntas dicotómicas. Lo que más debería abundar en un cuestionario son las preguntas de múltiple opción, con algunas dicotómicas para introducir en temas o descartar perfiles, y evitar las preguntas totalmente abiertas. Podríamos utilizar una pregunta cerrada con final abierto, en donde se le da una serie de alternativas de respuesta y se le deja abierta un otros cual por si no contiene la categoría o la respuesta que él quiere enunciar. Pero ¿qué pasa? Si todo fuera con preguntas de respuesta abierta, sería un problema el procesamiento de datos en cuanto a tiempos y costos, aunque sea rica en información. En cambio, las de opción múltiple cierran las opciones de respuesta del individuo y hace mucho más sencillo no solamente la elección, sino la evaluación de esas respuestas y el procesamiento de datos. Y las dicotómicas también tienen que ser utilizadas con muy poca cantidad porque no aportan demasiados datos para resolver los contenidos que se quieren abordar. Esto se debe a que la dicotómica solamente implica que el encuestado elija entre dos opciones. Entonces, al no tener muchas más alternativas, se recorta un poco la información que uno quiere recoger. El siguiente paso que hay que cumplir es determinar la redacción de las preguntas. No es cuestión de poner palabras, encerrarlas en un entre signos de interrogación y listo. Hay una cantidad de aspectos que uno tiene que tratar de evitar o considerar cuando redacta correctamente una pregunta. Por ejemplo, emplear palabras sencillas. Esto significa palabras que sean de uso corriente, no técnicas, a no ser que el entrevistado maneje el mismo tecnicismo que nosotros. Si estamos hablando de un aparato para medicina y estamos entrevistando al médico, probablemente podamos utilizar palabras técnicas que hagan alusión al tratamiento o a las bondades del instrumento, porque el médico seguramente lo va a entender, pero no podemos abordarlo para una persona común. Entonces, utilizar palabras sencillas de un solo significado, palabras que sean de uso corriente. Por ejemplo, dice, ¿a cuánto asciende el pecunio de su último lustro? Esto está incorrecto en cuanto a la redacción de la pregunta. ¿Y por qué? Porque acá no estamos utilizando palabras sencillas. Asciende el pecunio de su último lustro. Pocas personas comunes podrán entender que esto se debe a el ingreso que tiene una persona en los últimos 5 años. Entonces, el modo correcto de abordar esta búsqueda de información será ¿cuánto ganó en los últimos 5 años? De las dos maneras se está preguntando la misma información, pero en la primera se han utilizado palabras que son bastante complejas al entendimiento común de las personas. Otra de las formas de redacción tiene que ver con emplear palabras claras, no ambiguas y de un solo significado. Entonces, por ejemplo, modo incorrecto, ¿come con frecuencia afuera? Esto está incorrecto en cuanto a la redacción por dos cuestiones. La palabra comer no solamente implica almuerzo, cena, merienda, desayuno, ¿sí? Entonces, la palabra comer para mí puede ser almorzar y para otra persona puede ser en su cabeza, cuando se la hacen a la pregunta, puede ser cena. U otra probablemente se lo atribuya al desayuno porque a lo mejor es la comida más importante de esa persona en el día. Entonces hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras. Otra de las palabras que está mal utilizada acá es frecuencia.
Comer con frecuencia afuera. ¿Qué significa frecuencia? Esto va a depender de cada uno. Para mí frecuencia puede ser 2 veces al mes y para otra persona frecuencia podrá ser 2 veces por semana. Entonces, el uso correcto de esta búsqueda de información sería a través de la pregunta ¿con qué frecuencia cena afuera? Acá yo la estoy enmarcando en el momento del día que es la noche, que es la cena y que tiene un solo significado que es cenar. Y en lugar de preguntarle si cena con frecuencia afuera, digo con qué frecuencia cena afuera. Ya ahí en la respuesta me podré estimar cuántas veces cena esta persona afuera. Además habría que, para ser más específico a esta pregunta, habría que sumarle el tiempo, medida en el tiempo. Entonces, para ser más correctos todavía, si es que antes no se le ha preguntado en una pregunta anterior, acá sería el momento de especificar y decir, ¿con qué frecuencia cena afuera durante una semana? Entonces yo ahí no tengo dudas de que la persona interpreta correctamente la pregunta, estamos entendiendo el tiempo, el momento del día, el tipo de comida y la cantidad de veces que necesito que me responda acerca de ese hito. Otra de las cuestiones que hay que evitar son preguntas que sugieran la respuesta. Si yo le pregunto, ¿conoce la marca Samsung? Y la persona probablemente escuchó por ahí de alguna marca o no la conoce, ante la posibilidad de quedar como una persona que no está, que no maneja las marcas, que las desconoce, probablemente me diga que sí, aunque no la conozca. ¿Sí? Entonces, en lugar de preguntarle, ¿conoce la marca Samsung? Lo que deberíamos hacer es preguntarle qué marcas de celulares conoce y dar la opción Samsung junto a otras marcas en la respuesta para que el individuo señale aquellas que conozca. Se dan cuenta, de una manera yo sugiero la respuesta como dada por conocida y en la siguiente yo lo invito a que me diga lo que él conoce. Otra de las cosas que hay que evitar son preguntas tendenciosas. Esto es que yo en una pregunta dejo o vislumbro a través de las palabras que yo utilizo mi punto de vista acerca de la situación. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con las medidas económicas planteadas por el gobierno? Si yo lo abordo de esta manera, yo estoy dejando ver en mi pregunta que de alguna manera estoy de acuerdo con ellas porque digo, ¿está de acuerdo con las medidas económicas? Una forma correcta de abordar la misma información pero sin presentar mi tendencia acerca de esta inquietud es preguntarle qué opina de las medidas económicas planteadas por el gobierno. En la segunda opción, el modo correcto, ya dejo de lado el estar de acuerdo o en desacuerdo con respecto a algo y la persona es neutral respecto de la información que está recibiendo para poder responder la pregunta de manera subjetiva desde el punto de vista suyo. También hay que evitar que el encuestado deba hacer cálculos o estimaciones. No podemos apelar a la memoria o al cálculo matemático para que el individuo nos dé algún tipo de información. Por ejemplo, ¿a cuántas reuniones ha asistido el último mes? Si una persona muy ocupada y tiene muchas reuniones, probablemente este dato no lo tenga y tenga que apelar a su memoria. Entonces, en lugar de colocarlo en esa situación tan incómoda, le preguntamos a cuántas reuniones ha asistido la última semana y a partir de ahí uno podría hacer un cálculo matemático como investigador. La idea de todas estas sugerencias de evitar en la redacción de las preguntas es simplemente para que colaboremos con el encuestado porque sea un momento distendido y no un momento de estrés a la hora de responder con cada uno de los contenidos. También hay que evitar preguntas de doble respuesta y esto es muy común. Por ejemplo, que nos pidan opinión sobre la calidad y variedad de los productos. Yo tengo que abordar esto de dos preguntas distintas, una preguntando sobre la calidad y otra sobre la variedad. Entonces, no puedo preguntar las dos y voy a preguntar primero qué opina de la calidad de nuestros productos y después preguntaré, si me interesa, qué opina de la variedad de nuestros productos. De esa manera la información se reparte porque puedo tener una opinión respecto de la calidad y otro respecto de la variedad. También hay que evitar las alternativas implícitas. Vamos con un ejemplo para que se vea un poco mejor.
Si yo pregunto, ¿qué opina de la eliminación de golosinas en los colegios? Queda como un poco en el aire la idea de por qué estoy solicitando esto, ¿sí? Y además, estoy dejando solamente ver una parte de la realidad. Entonces, acá yo tengo que entender que el sujeto encuestado va a adivinar a qué se debe la eliminación de las golosinas en los colegios. Mientras que, si yo le pregunto qué opina de la eliminación de golosinas en los colegios como medida para contribuir a la reducción de la obesidad infantil, yo ahí le estoy dando el fundamento, la razón, y no la dejo librada a su imaginación, sino que le estoy poniendo de manifiesto, no tácito, sino explícito, los motivos de esta decisión o de este argumento. Entonces, yo no puedo pretender que la persona se imagine parte de la pregunta o del contexto en que se está preguntando y sí se lo tengo que dar completo en la pregunta cuando la formulo como tal. Tampoco, tampoco debemos olvidar las preguntas sensibles. Esto decíamos respecto de aquello donde la persona nos vaya a mentir o no nos vaya a querer informar. Entonces, para ese tipo de preguntas que son sensibles, personales, podemos realizar algún tipo de introducción al tema. Por ejemplo, digo, si yo le pregunto cuántas veces se cepilla sus dientes al día, es bastante directo y probablemente la persona tienda a mentir quedando bien con el encuestado o con lo que socialmente está bien respecto del cepillado diario. En cambio, si yo pregunto, considerando que es muy común que las personas no cepillen sus dientes después de las 4 comidas diarias, ¿cuántas veces por día cepilla sus dientes? Acá el contexto está puesto en darle a entender a la persona que es una situación que ocurre en más de una ocasión y que no puede no sentirse mal si manifiesta abiertamente que no cepilla sus dientes a diario o la cantidad de veces que se espera que se cepille uno después de cada comida. Entonces, acá el contexto de plantear que es algo que abunda en lo general, hace que se distienda a la hora de responder y seguramente su respuesta va a ser un poquito más verdadera que si a quemarropas le pregunto cuántas veces cepilla sus dientes por día, ya que se va a sentir expuesto y va a tender a la mentira si es que no cumple con los 4 cepillados diarios. Bien, después de terminar la redacción de las preguntas, hay que considerar la secuencia de las preguntas. Tenemos que ordenarlas. Las preguntas no pueden estar desordenadas, deben estar desde las más fáciles a las más complejas, de las preguntas con un contenido más sencillo a las más complejas o las más difíciles para responder, de las menos personales a las más íntimas, ¿sí? Y además coordinadas con el relevamiento de datos. Por ejemplo, si yo analizo las opiniones de mi marca respecto de la competencia, primero empezaré preguntando sobre las marcas en general, después sobre la competencia y después preguntaré sobre mi marca en particular, porque si yo coloco mi marca al inicio y hago preguntas sobre mi marca, seguramente van a tender a distorsionar las respuestas que surjan en las evaluaciones de mi competidor, ya que le he dejado de manifiesto anteriormente que estoy encuestando sobre un área, un tema, una marca en particular. Otra de las cosas que hay que cumplir después de la secuencia es determinar las características físicas del cuestionario. Y esto hace alusión a, por ejemplo, sobre todo cuando son encuestas autoadministradas, donde el encuestado se encuentra solo con el instrumento, tenemos que guardar atención, por ejemplo, a los espacios en blanco para responder, a la tipografía en cuanto a tamaño, color, forma. Si estamos hablando de la tercera edad, una tipografía grande, sencilla de leer. Si en cambio tuvieran que escribir algo, tengo que dejar espacio para que puedan escribir. En cuanto al color también del cuestionario, si tenemos un cuestionario con un fondo rojo, con letras negras, se va a dificultar seguramente la lectura a que si yo tengo el mismo cuestionario con fondo blanco. Entonces, las características físicas se refieren más que todo a la cuestión visual para colaborar y no entorpecer la recolección de datos. Finalmente, la última etapa para diseñar este cuestionario es hacer una prueba piloto
que por lo general se hace entre el 5 y el 10% del tamaño de la muestra. Se revisan obviamente las preguntas para asegurarnos de que midan lo que tienen que medir, que no falte ninguna respuesta, que la gente haya comprendido correctamente lo que nosotros necesitamos que entienda, ¿sí? Se diseñan nuevamente las preguntas y se plantea el modelo final. Ese modelo final será el que se aplique definitivamente para recolectar los datos durante el trabajo de campo. Entonces, cumpliendo con todos estos pasos, no es que nos asegura un 100% de éxito en el cuestionario, pero sí nos reduce ampliamente las fallas o las deficiencias que pueda tener este instrumento a la hora de recolectar la información. Todo va a depender, lógicamente, de la experiencia del investigador, de la complejidad del tema que se quiere abordar, de la forma en que se vaya a abordar la recolección de datos. Entonces, mientras más experiencia tengamos, más sencillo nos va a resultar elaborar un cuestionario. Pasemos ahora a la guía de pautas. La guía de pautas es un instrumento que se aplica a las técnicas de la comunicación, o sea, del método de comunicación, que tienen que ver con las técnicas de sesión de grupo, las técnicas de entrevista en profundidad y la técnica de entrevista con expertos. ¿Por qué ahí? Porque la guía de pautas es simplemente eso, una guía que ayuda al moderador, que está presente en estas tres técnicas, ¿sí? Para hacer la recolección de datos. Al no ser técnicas estructuradas, aquí no es necesario plantear la pregunta y el formato de respuesta de manera estable. En cambio, como vimos hace un momento, el cuestionario necesitaba sí o sí de esa estructura formal y establecida y permanente para todos los encuestados, porque al preguntar y al responder debe permanecer estable para todas las personas afectadas al relevamiento de datos. ¿Por qué? Porque se aplica a las técnicas de tipo estructuradas. Entonces aquí, cuando diseñamos la guía de pautas, el investigador tiene un poco más de flexibilidad y es más sencillo armarla esta guía. Esta guía de pautas también tiene partes igual que el cuestionario y tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y el cierre. Vamos a un caso de análisis. En este caso es una empresa que comercializa productos con cereales y el propósito de esta investigación es descubrir expectativas respecto de un nuevo concepto de cereal con la mitad de azúcar, ¿sí? Acá supuestamente esta empresa tiene la idea de lanzar un producto que es un cereal con la mitad de azúcar que normalmente se comercializa. No estamos hablando de un producto light o con edulcorante, ni tampoco con un producto ya azucarado, sino con la mitad de azúcar de lo que tendría un producto común. Entonces queremos saber, en este caso, ¿cuáles son las expectativas que tiene la gente? ¿Para qué? Para poder diseñar un producto que esté acorde a estas necesidades. Por lo tanto, si podemos analizar esto y tenemos que descubrir estas características de este producto, estaríamos frente a una investigación exploratoria porque estamos descubriendo cursos de acción alternativos, ¿sí? No sabemos todavía cómo va a ser todo esto en el imaginario de la persona respecto de este producto. Entonces, vamos a descubrir esto a través de una exploratoria. Pero ¿qué pasa? La opinión también hay que preguntarla, no podemos observarla. Por lo tanto, caemos en el método de comunicación. Y dentro de este método, al ser un producto de consumo masivo, podríamos trabajar tranquilamente con una sesión de grupo. En este caso sería esa la técnica. Y la sesión de grupo utilizaría en este caso la guía de pautas como instrumento. Entonces vamos a ver cómo se ejemplificarían estas partes. La primera parte es la introducción. En esta introducción, el moderador se presenta con su nombre, planteando que va a coordinar la reunión, que quisiera agradecerles por haber venido, le plantea las reglas de trabajo, las reglas de juego, les pide formalmente que sean espontáneos, que sean sinceros a la hora de responder, le indica probablemente para quién está haciendo la investigación o qué contexto tiene que ver, en qué contexto se realiza la investigación. También le comenta que va a ser confidencial la información que allí se revele y los empieza a estimular para que se relajen, para que no teman
estar en desacuerdo con los demás, comentarles también que se va a aplicar una filmación con micrófono, con espejos, probablemente si se hace en una cámara Gesell, en donde seguramente van a estar siendo observados, y empieza a tirar algunas preguntas para romper hielo. Pero estas preguntas que se presentan en la introducción, por lo general no tienen que ver con los datos que uno quiera recoger, sino justamente son para ablandar el público, para que ellos se sientan cómodos y cuando entren en los temas que necesitan relevarse, sean lo más sincero posibles. En la parte de desarrollo, aquí, lo mismo que ocurrió en el cuestionario, en la parte de información o contenidos, en la parte de desarrollo tenemos que cubrir todos los objetivos y las necesidades de información que deben ser abordados a través de esta herramienta. Es decir, si yo no abordo algo acá, o sea, un objetivo o necesidad que no esté cubierto, seguramente no va a tener respuesta, no va a tener información cuando procese los datos. Entonces tengo que cumplir con el requisito de que cada objetivo o cada necesidad esté contenido en alguna pregunta de la guía de pautas en la parte de desarrollo o en el cuestionario, como vimos anteriormente, en alguna pregunta y respuesta dentro del cuestionario. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 áreas temáticas para abordar. Una que tiene que ver con la revisión de los patrones y usos o compras de cereales, en donde hay una batería de preguntas. Otra que tiene que ver con las reacciones ante el concepto que se quiere abordar del cereal con la mitad de azúcar comparados con los preendulzados. Otra área temática con el interés del concepto y la última que tiene que ver con las expectativas que tienen los encuestados. Entonces, si se fijan, el armado de esta guía de pautas en cuanto al desarrollo es muy diferente del que habíamos visto en el cuestionario, en que estaba pregunta y respuesta preestablecida con un orden fijo y estructurado. Acá la pregunta se plantea desde un lugar libre, en donde invita al entrevistado a hablar y expresarse lo más que pueda respecto del tema que se quiere abordar. Entonces, por ejemplo, tomemos la primera área temática. Ahí dice, ¿quién en el hogar come cereal? Ahí es para que la persona se explaye cuanto quiera, ¿sí? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Qué es lo que normalmente compra? ¿Cuáles son las marcas favoritas? ¿Sí? Consideraciones en la selección del cereal. Esto es un dato para el moderador, para guiarlo. Y dice, ¿cómo decide qué cereal comprar? A ver, yo podría preguntarle quién lo compra, dónde lo compra. Es decir, yo puedo plantear un sinnúmero de preguntas, pero siempre invitándolo a que responda de manera libre. No le estoy dando la opción de si lo compra el jefe de familia, la esposa, los hijos. No le doy opciones de respuesta. Lo invito a que hable libremente. Por eso, por lo general, las preguntas dentro de una guía de pautas no tienden a limitar al sí y al no, sino que invitan a hablar de manera amplia y extendida. Si nos fijamos en las preguntas del área temática 4, en donde se quiere abordar expectativas, por ejemplo, dice, ¿cómo espera que sea un cereal como este en cuanto a la forma, a la apariencia, el sabor, la textura? O lógicamente que esto hay que abordarlo con preguntas distintas, no puedo preguntar todo junto de una sola vez porque lo confundo al encuestado. ¿Por qué? Pregunto sobre cada una de estas formas, sabor o textura. ¿Sí? ¿Para quién es este cereal? Entonces ahí le digo, ¿será para los niños, para los adultos, para alguien que tenga una dieta especial? ¿Para quién imaginan? ¿Por qué imaginan que es para esas personas? ¿Cuál cree que será su precio? Entonces lo invito a que dialogue. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema que hemos presentado acá, organizamos las preguntas en cuanto a los objetivos. Es decir, de los objetivos se desprenden las áreas temáticas. Bien, entonces yo me aseguro que los objetivos y las necesidades de información estén contempladas en cada una de las preguntas de la guía de pautas. Por último, el cierre. El cierre no es ni más ni menos que la etapa en la que se agradece la presencia y la colaboración de todos los que han participado y si alguien quiere agregar algo, se lo invita a que sume su comentario sin ningún problema. Pero en esta etapa de cierre ya estuvieron abordados todos los contenidos que se querían recoger. Entonces, como verán, una guía de pautas es bastante más sencilla de elaborar que un cuestionario donde hay que respetar no solamente las partes, sino los pasos porque tiene una estructura mucho más rígida. Aquí es más fácil
porque todo depende del moderador y de cómo vayan explayándose las personas durante el relevamiento de datos. Pasemos ahora a otro tipo de instrumento que también necesita de la atención del investigador para su formalización. Es decir, hemos trabajado en los otros dos anteriores porque el investigador debe diseñarlos. Aquí pasa lo mismo, la planilla de registro, en el caso del método de observación, necesita ser diseñada porque no es un instrumento estándar, va a depender de los comportamientos que queramos observar. Recordemos un poquito que la observación en una de las clasificaciones donde habla de estructurada o no estructurada, justamente plantea que cuando es estructurada yo tengo que establecer de antemano qué aspectos del comportamiento necesito observar. Bien, para observar esos comportamientos, si esa observación la registra una persona, ¿sí? Vamos a necesitar sí o sí de una planilla de registro. Entonces ahí tenemos que sí o sí va a ser un tipo de observación humana y estructurada. Y después el resto de las clasificaciones puede ser oculta, puede ser directa, puede ser natural, etc. Entonces, yendo a la planilla de registro, también tiene sus partes. Esas partes de la planilla se van a poder diseñar contemplando o respondiendo estas preguntas. ¿Quién observa? ¿A quién vamos a observar? ¿Qué se debe observar de esa persona? ¿Dónde se va a realizar la observación y cuándo se va a realizar esa observación? Respondiendo estos ítems, podemos elaborar tranquilamente una planilla de registro de comportamiento. Yendo a un caso de análisis, en este caso un supermercado, el propósito de la investigación es evaluar la atención que brindan las cajeras del supermercado a los clientes durante el momento de cobro. Es decir, lo acoto a esa instancia. En este caso, acá se puede ver que según este propósito, la investigación que cabe realizar es una de monitoreo de desempeño y necesitamos datos cuantitativos. Por eso es que yendo a la observación, porque la única forma de ver el desempeño es observándolo. No le puedo preguntar a la cajera cómo es que atiende, sino que tengo que observar su comportamiento. Al generar datos cuantitativos tenemos que caer en la observación estructurada como técnica y al realizarla también una persona, el instrumento entonces, volvemos a repetir, es la planilla de registro. En este caso, nuestra planilla de registro está conformada por los siguientes elementos. Tenemos quién observa, ahí colocamos el nombre del observador. Es importante saber quién realizó la observación para aclarar algunas dudas de lo que puedan surgir en la recolección de datos. Lo mismo ocurre en un cuestionario. Es importante saber quién realizó ese relevamiento de datos porque uno puede volver al individuo que hizo el registro para aclarar algunas dudas. Fecha y hora. ¿Por qué? Porque también hay que plantear cuándo se hace la observación. No es lo mismo hacer una observación de una cajera un día domingo en una hora pico al mediodía que realizarla un día jueves a la mañana temprano cuando está recién abriendo el supermercado. Seguramente el momento de estrés va a ser diferente en una que en otras circunstancias. Por eso es importante plantear el momento y la hora, en este caso, cuando se realice la observación. También se debe en este caso plantear la sucursal del supermercado donde se realiza la medición. ¿Sí? Si fueran varias sucursales no es lo mismo la cajera 1 de la sucursal 1 que de la sucursal 3 porque seguramente va a cambiar la cajera, va a cambiar las circunstancias de los tipos de clientes que vayan o el contexto del barrio donde esté el supermercado y las exigencias de los clientes. El número de la caja observada. Esto también es para confirmar que estamos observando a esa persona y no a otra cuando se procesen los datos. Cantidad de cajas totales al momento de realizar la observación. No es lo mismo que haya una sola caja habilitada que haya 5 cajas habilitadas. Repetimos, el estrés de la cajera va a ser diferente. Tipo de caja, no es lo mismo tampoco si es una caja rápida o si es una caja común, porque los tiempos en la atención van a variar y puede también variar el trato que tenga la cajera, aunque no debería ser así.
Tenemos que analizar el tiempo que demora. Aquí ya nos metemos a analizar qué, el qué del comportamiento. Hasta el momento respondimos quién observa, a quién observamos, cuándo y dónde se realiza la observación. Ahora nos toca ver qué vamos a observar. Y en esto, por ejemplo, vamos a observar el tiempo que demora en la atención al cliente. Aquí esto debe estar especificado en tiempo en cuanto a minutos. No podemos poner mucho tiempo o poco tiempo porque ahí caeríamos en la subjetividad del observador. Acá tenemos que expresar esta información en minutos y plantear 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Cantidad de personas esperando en la cola. Volvemos a decir lo mismo. No podemos decir muchas personas o pocas personas, sino cuantificar la cantidad de personas que hay esperando para ser atendidas. Especificar si saluda o no saluda. No estamos diciendo cómo saluda, sino si lo hace o no lo hace. En el siguiente punto dice si le sonríe al cliente cuando lo saluda. Esto tiene que ver con la cortesía. Si conversa con el cliente de algún tema no relacionado a la compra y planteamos sí o no. También podríamos indicar ahí de qué tema habla, pero no es un tema, no es un punto para analizar en este relevamiento de datos. Simplemente queremos saber si habla o no de algún otro tema que no sea el de la compra. Luego necesitamos confirmar si solicita la tarjeta de socio, si le entrega el ticket al cliente y por último si saluda antes de que se retire. Bien, con estos elementos estamos respondiendo a los objetivos de estudio, en este caso, para analizar el desempeño de la cajera.